hoy 30 de septiembre del 2019. Sí, es el último día de este mes de septiembre, el mes consagrado a la Biblia. Por eso, de hecho, hoy vamos a terminarlo. Es cierto, es lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos una memoria obligatoria preciosa, la de uno de los grandes doctores de la Iglesia, de los 4 grandes doctores latinos de la antigüedad, San Jerónimo de Estridón. Estridón por el lugar donde nace, en el año 340, dicen unos 342, dicen otros de los biógrafos. Miren, se trata de uno de los gigantes de la historia de la Iglesia. Tenía un carácter terrible, ¿eh? O sea, eso sí, horrible. Fíjense que por eso en muchas de las representaciones que se hacen de él se le mira con una piedra dándose golpes de pecho, porque efectivamente su carácter era muy mal geniado, si lo quieren así. Su manera de corregir no era exactamente muy cristiana, que digamos, y tenía un carácter muy fogoso, era muy impulsivo, muy primario, diríamos en el lenguaje del mundo actual. Y bueno, él nace, como les digo, ahí en Estridón, luego miren, anduvo por varios lugares, tuvo varios maestros. Lo más importante es que estuvo en Roma estudiando un latinista de primero, con uno de los más grandes latinistas de la época, con Donato, y resulta ser que de ahí le va a venir la conversión, porque tuvo un sueño en el que el Señor Jesús le decía, bueno, llegaba delante de él y le decía, ¿y tú de qué religión eres? Yo soy cristiano católico. No eres porque te pasas leyendo libros paganos. Claro, porque el hombre traducía perfectamente a los grandes, Cicerón, a Séneca, a Virgilio, o sea, vamos. Entonces, por eso, fíjense, se va al desierto y en el desierto tiene una muy mala experiencia. Él tenía una sensualidad un poco desarrollada y entonces ahí es donde entra el problema. Pero estando en el desierto se da cuenta que no es ese el camino, es el arrepentimiento, es el llorar sus pecados delante del Señor. Regresa a Roma, estuvo también en Constantinopla, bueno, en varios otros lugares, en Antioquía, y bueno, cuando llega a Roma, el Papa San Dámaso, se dan cuenta que se trata de un personaje que maneja muy bien el latín. Le encomienda la traducción de la Biblia del griego al latín. Había sí algunas traducciones anteriores, ¿no? La Vetus, por ejemplo, latina, que no era tan buena, y él se va a dedicar a traducir, comienza con los salmos, fíjense, comienza orando, y entonces empieza a traducir lo que conocemos como la Vulgata, ¿ok? Que ese va a ser el texto que la iglesia utilizará de manera oficial. Por eso hay gente que algunas veces dice, padre, ¿por qué son tan distintas las lecturas que se hacen, que se leen de los leccionarios en las misas a la Biblia que yo tengo? Claro, efectivamente, porque se usa normalmente la Vulgata como lenguaje oficial, como texto oficial. Bueno, se va a Jerusalén, huyendo de Roma prácticamente. Hay 2 versiones con respecto a esto, porque se molestó porque no lo nombraron papa, dicen unos, y otros dicen que precisamente por los conflictos en los que entró con ese carácter suyo, ese mal genio, entonces se va a Jerusalén, allá se estuvo en Belén, de hecho, durante 35 años viviendo en una cueva. La gente gente adinerada que él había logrado ayudar a través de la dirección espiritual, muchas de ellas mujeres, venden sus bienes, se van con él, famosa una tal Paula, y entonces él hace 3 monasterios para mujeres allá en Belén, y bueno, para proteger también a los peregrinos. O sea, se trata de un hombre sumamente interesante. Va a morir en el año 420, un 30 de septiembre. Lógico, como él es el gran traductor de la Biblia, pues, y por eso es que el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Por mucho que digan otras cosas nuestros hermanos separados, la razón es realmente esta. Y bueno, se le considera un grande, fíjense, insisto, un hombre que realmente fue convirtiéndose poco a poco a lo largo de su vida. Y hay un detalle, una historia de él que es muy bonita, que el día de la Navidad, pues estaba ahí delante del Señor Jesús, se le aparece el niño Jesús y le dice, Jerónimo, ¿qué me vas a dar de cumpleaños? Pues Señor, te lo doy todo, mi vida, mi cuerpo, lo que quieras tú. Y él le dice, no, dame tus pecados para que te los perdone. Qué bonito escuchar eso, ¿no? Dame tus pecados para que te los perdone. Yo creo que es un camino para todos. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. La primera lectura está tomada del capítulo 8 del libro del profeta Zacarías. Recuerden que estamos leyendo estos textos porque estamos girando en torno al momento de la reconstrucción del templo. En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo siento por Sion un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos. Regresaré a Sion y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén será llamada ciudad fiel y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Esto dice el Señor de los ejércitos. De nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano, con su avanzada edad. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos. Aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí?
Esto dice el Señor de los ejércitos: yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente, y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo, yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. Qué belleza de texto, ¿no? Esto dice el Señor. Esa muletilla que repite Zacarías es realmente bellísima. Esto dice el Señor, es la voz de Dios realmente, y la imagen que nos presenta: Él va a habitar en Jerusalén. Claro, el pueblo que ha regresado del destierro sufre porque mira aquel templito tan pequeño, las murallas destruidas, como que no hay futuro, no hay esperanza. Pero bueno, lo que a ustedes les parece imposible, sobrevivientes, va a ser imposible para mí. Qué belleza esto, ¿no? Los ancianos y los niños, miren, los extremos de la vida, en un ambiente en el que, lógico, la esperanza de vida era muy, pero muy reducida. 23 años, 24 años se dice que era la esperanza de vida en esta época. Llegar a la ancianidad era realmente una bendición. Y los niños son la esperanza. Lógicamente, donde hay niños, usted sabe que hay futuro. Entonces, piensan en los países europeos, ¿no? Que, ay, Dios mío, la tasa de mortalidad, de natalidad es negativa. Se van avejentando. Es una situación verdaderamente calamitosa. Por eso, qué bonita esta esperanza. Por eso esto dice el Señor. Bueno, ¿y qué dice el Señor? Hablemos de niños. Capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra nosotros está en favor de ustedes. Contra ustedes está en favor de ustedes. Bueno, miren ustedes qué texto más interesante. Son dos cosas, ¿no? Primero, a mí lo que me llama la atención es esta traducción. Surgió una discusión entre los discípulos de quién era el más importante. Ay, Señor Jesucristo, el más grande de ellos. Surgió una discusión. ¿Cómo que surgió una discusión? Realmente eso es lo que está en el corazón de todos, hombre. Queremos poder, queremos tener reconocimiento, ser considerados los más importantes, ocupar el primer lugar, ocupar los asientos de honor. Esa es la tentación eterna, ¿no? Por eso Jesús pone a un niño. Fíjense, la figura del niño es porque en Israel efectivamente el niño no valía nada en esa cultura. No valía nada, valía en cuanto a adulto y varón. Una mujer, ya saben ustedes, el mundo machista judío, ¿no? Terrible esto, ¿no? Es una mala lectura efectivamente de la Biblia. En la Biblia el machismo como tal es producto de la cultura judía, pero no de la voluntad de Dios, ¿eh? Eso es una cosa que hay que mantener siempre a salvo. Pero bueno, volvemos al tema. Los niños no valen nada, bueno, pero para Dios sí valen. Y hay que hacerse como niño. El que recibe a un niño en mi nombre, dice el Señor Jesús. En Mateo hablará otra cosa. Lucas dice el que recibe un niño. Qué bonito esto, ¿no? Fíjense, la grandeza está en el que recibe a los pequeños, el que atiende a los que valen menos. Y luego lo otro, los celos de los discípulos, ¿no? Ahí había uno que andaba expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Qué autoridad tiene usted, Juancito, para andar haciendo eso? ¿Qué autoridad tiene usted? Por eso Jesús lo pone en su lugar. Quiero terminar el día de hoy haciendo una brevísima oración, porque yo sé que me iba a tardar un poquito, pidiéndole al Señor que nos ilumine, sobre todo dado que termine el mes de la Biblia, que nos ayude a orar. Es una cosa de 2 líneas, pero realmente vale la pena. Dios mío, dame la luz del Espíritu Santo para entender tu palabra. Para eso, ayúdame e impúlsame a escucharla, a vivirla y a ponerla en práctica. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz final de mes, feliz inicio del mes de octubre, mes de las misiones, mes del Santo Rosario, mes del mes misionero extraordinario al que nos ha convocado el Papa Francisco.